Qué gusto nos da tenerlos de nueva cuenta aquí en La Otra Puerta. Nos congratula mucho que nos acompañen. Vamos a ir un poquito más allá de las historias ordinarias que acontecen en nuestro maravilloso México, y vamos a empezar nuestro primer segmento hablando de una virgen, la Virgen de los Remedios. Tiene una historia muy singular, porque resulta que un rey visigodo, Chisnabindo, tenía una nieta muy hermosa. Esa nieta estaba casada con un duque, vivían en un castillo muy especial en la ciudad de Toledo, en España, en el siglo VIII de nuestra era. Estamos hablando de la Edad Media, y en aquel entonces esta nieta de ese rey estaba muy vigilada en el castillo, dada su belleza. Todo mundo la pretendía, y dado que su esposo con mucha frecuencia se retiraba a hacer negocios, no faltó alguien que aprovechara este distanciamiento para cortejar y conquistar a Doña Luz. Doña Luz, la nieta de este rey, que vivió un amorío con el duque de Fábila. Bueno, esta relación secreta, prohibida, tuvo su fruto, el fruto de la pasión entre ellos dos, y en secreto Doña Luz procreó a un bebé. Este niño, al nacer, causaba mucha inquietud en la mente de Doña Luz, porque todo se iba a mover por cuestiones de herencias, de dignidad, de honorabilidad, y seguramente si el esposo de Doña Luz se enteraba de la existencia de este bebé, un mayúsculo drama se desataría en ese castillo. Para ello y para evitarlo, Doña Luz tuvo que tomar una decisión muy difícil, que consistió en colocar al bebé en una cesta con joyas, con una carta en la que describía que ese niño tenía sangre noble y que por aras del destino ella se veía obligada a dejarlo en las corrientes del río Tajo, en España, cerca de lo que es Extremadura, y el agua se llevó este cesto, cuyo bebé también iba acompañado de joyas. Pasaba un poco de distancia y fue encontrado este cesto, y este cesto fue encontrado por un hombre que leyó, que apropió y educó a este joven niño. Lo cierto es que este niño iba acompañado en el cesto justamente con una virgen y un bebé que había colocado Doña Luz para que protegiera en tan peligrosa e incierta aventura a su bebé casi recién nacido. Lo cierto es que este bebé en un futuro se transformaría nada más y nada menos que en un soldado que en cierta ocasión, cuando hubo conflictos entre España e Italia, salió a pelear. Salió a pelear justamente en las cercanías de los litorales italianos, pensando que iba a ser una batalla muy difícil, tenían todas de perder. Y sabiendo este soldado que se iba a enfrentar a un poderosísimo ejército, pidió al párroco, que tenía en su custodia a esta virgen en calidad de préstamo, para que le protegiera en toda la travesía. Y lo cierto es que este soldado, ya en campaña en Italia, sí sufrió tremendas y muy graves heridas. Lo cierto es que todas ellas, sobre su petición hacia la Virgen, pidió que sanaran con prontitud, y así sucedió. Por ello tal vez el nombre de la Virgen de los Remedios, porque esas heridas letales sanaban de una manera asombrosa, y eso de alguna manera hizo que se fortaleciera su fe en esta pequeña y grácil Virgen. Pasó el tiempo y regresó de nueva cuenta, muy agradecido con la Virgen, este soldado, de haber llegado con vida y además triunfante, porque todo cambió. España de aquel entonces, esos reinos florecieron mucho con las riquezas obtenidas de esa victoria en Italia. Y bueno, muy agradecido este soldado, devolvió a la Virgen al templo en el que pertenecía, y tuvieron que pasar todavía algún tiempo más, hasta tiempos de la conquista. Estamos hablando del siglo XVI, en la cual llegó el rumor
de que un capitán conquistador llamado don Hernando Cortés iba a viajar a nuevas tierras para su conquista. Y justo el hermano de aquel soldado que peleó en Italia, nada más y nada menos que Juan Rodríguez de Villafuerte, si mal no recuerdo, fue enviado junto con Cortés y acompañado de la Virgen que su hermano, aquel soldado, le había sugerido llevar. Y llegó a Nueva España. Bueno, más que Nueva España, llegó justamente este soldado a pelear casi todas las batallas contra los indígenas, de las cuales casi todas fueron victoriosas. Y se dice que la Virgen de los Remedios, este soldado, lo colocó una vez que cayó México Tenochtitlan, justo en el altar donde se veneraba y adoraba a Huitzilopochtli, la máxima deidad de Tenochca. De tal manera que eso ya era simbólicamente la victoria de las huestes angelicales, religiosas, católicas, contra la constelación de las poderosas deidades indígenas que en ese momento hicieron que un imperio se colapsara para darle lugar a otro nuevo episodio de la historia de México, que es posterior a la conquista, la Nueva España. Y se dice que antes de que México Tenochtitlan cayera, en aquella batalla en la cual los indígenas lograron derrotar a los españoles y los expulsaron del Templo Mayor del centro de México Tenochtitlan, en su huida muchos soldados que llevaban muchos objetos de oro caían sobre canales de la que fuese entonces la calzada México-Tacuba, y muchos se ahogaron. Los que se salvaron, dejando a un lado el peso tremendo que es el oro, lograron llegar hasta Naucalpan, y en Naucalpan ahí descansaron, ahí lloraron su derrota, y ahí justamente este soldado conquistador escondió en un gran árbol, en un hueco, a esta Virgen. Y bueno, se consumó la conquista, pasaron algunos años, y de pronto un cacique de esa región, un cacique Matlalcinca y otro ñañú, encontraron esta pequeña Virgen escondida y la llevaron a una de sus casas. Sistemáticamente esta Virgen desaparecía de donde la tenían en el nicho de estas casas de estos caciques y aparecía en lo alto del cerro de Naucalpan. Varias veces sucedió este suceso hasta que este cacique acudió a las autoridades eclesiásticas para pedir consejo de cómo proceder ante esas desapariciones, a lo cual le fue recomendado que se diera la Virgen de los Remedios para construir en lo alto de ese cerro un santuario. Curiosamente, ese santuario tiene una estatua maravillosa de Miguel Arcángel. Es una escultura muy bonita, está en lo alto, debe medir por lo menos unos 12 metros y es el guardián del cerro de Nuestra Señora de los Remedios, en ese santuario, en donde por cierto se dice que debajo hay un acceso a una ciudad escondida. Su servidor tuvo la oportunidad de recorrer un tanto esos sistemas, pero son muy peligrosos porque son de arena y un golpe en el techo hace que caigan tortas de arena que pueden llegar a pesar hasta 20-25 kilos y resulta peligroso. Pero pues es lo que dice la leyenda de ese bonito lugar en el Estado de México, en Naucalpan de Juárez. Así que si tienen algún domingo para ir allá, pueden conocer este santuario, del cual se dice está construido en un centro legendario de poder. Nos vamos de viaje. De nueva cuenta vamos a organizar este próximo domingo 7 de abril un viaje de un solo día al maravilloso Chalcalcingo, donde pues compartiremos cosas que suceden en el cielo para que lleven sus cámaras bien limpias. Vamos a conocer los vínculos entre el conocimiento de los jaguares y el conocimiento antiguo olmeca y conversaremos sobre el eclipse que acontecerá el día siguiente y retornaremos a comer comida tradicional en el mágico pueblo de Tlayacapan. Así que si están interesados, comuníquense al 55 54 99 14 05, es cupo limitado y nos vamos de viaje por fin. Esperemos contar con ustedes. Llamen y hasta pronto. Bueno, pasemos al segundo segmento y vamos ahora
al estado de Durango. Les voy a hablar acerca de una leyenda de un personaje muy singular que se llamó Huejatoba. Él perteneció a pues la cultura prácticamente tepehuán, que son descendientes de hordas y migrantes que bajaban de Siberia hace muchos milenios y se establecieron en esa región de nuestra República Mexicana. Bueno, hablando de Zahuatoba, tiene un sobrenombre al que se le hace llamar como el eterno adolescente. Y dentro de la cosmogonía y la tradición tepehuana, se dice que hubo un tiempo en el que el ser humano de otra era fue arrasada por una inundación de magnitudes hecatómbicas. Prácticamente casi todos murieron, pero antes de que este suceso diluviano aconteciese, se dice que se formó una masa de nubes muy oscuras y densas en el cielo. De pronto se abrió una ventana, y por esa ventana en las nubes apareció la estrella de la mañana. Y el dios del rayo que estaba oculto en esas densas nubes logró mirarla y estaba profundamente enamorado de la belleza de ese astro, de tal manera que dirigió un rayo a través de esa ventana que impactó apasionadamente a la estrella de la mañana. Y de ese hecho se dice que surgió un rayo que depositó a un bebé en el interior de una cueva. Ahí quedó el bebé solo y a la mañana siguiente llegó una sierva. Esta sierva estaba buscando justo una cueva segura para poder parir a sus críos, y así fue. De tal manera que Huejatoba se amamantó de la leche de este noble animal. Se dice también en la leyenda que mientras esto acontecía, había un águila protectora y guardiana del sitio para que no tuvieran ningún peligro. Y de pronto la estrella de la mañana, transformada en mujer, bajó a la cueva para ver a su bebé que ya estaba creciendo, para llevar alimentos y empezar a enseñarle cuáles eran sus virtudes, cuáles eran sus portentos. Y Huejatoba empezó a crecer con cierta celeridad. La estrella de la mañana le hizo saber por medio de un sueño a Huejatoba que al tercer día inmediato iba a caer del cielo una gran cantidad de agua, y así fue. Se dice que el impacto de estos cuerpos de agua que caían del cielo eran tan fuertes que trozaban a los árboles, que desgajaban las laderas de los cerros y que hacían que las barrancas gritaran con la furia que sus aguas generaban al transitar por las rocas. Este portento duró 3 días, y en 3 días prácticamente la única parte que estaba arriba del agua era la colina donde estaba esta cueva. Y la estrella de la mañana le decía a Huejatoba que no tuviera temor, que iba a haber mucho sufrimiento, y así fue. Huejatoba veía cómo iban animales, personas, casas, sembradíos completos arrasados por el agua. Era tan fuerte el espectáculo y dramático que la sierva murió. Huejatoba se quedó solo y se sentía completamente desolado, hasta que empezó a notar que las aguas comenzaron a bajar. Y una vez que bajó a ese cieno, descubrió que surgía una pequeña flor blanca, y al ver la magia de la vida, muy emocionado, le mostró a la estrella de la mañana, su madre, que una flor blanca había acabado de crecer en el mundo. Y la estrella de la mañana transformó a esta pequeña flor en una mujer llamada Masada. Y Masada le fue dada a Huejatoba para que fuese su compañera para toda la vida. Y se amaban, se entendían, se comprendían. Pero el dios del rayo, al ver la belleza de Masada, quedó profundamente enamorado, a pesar de que era la pareja, la mujer, la compañera de su hijo Huejatoba. Aún así, este señor del rayo mantuvo una distancia, pero para reconstruir el mundo, la estrella de la mañana le enseñó a Huejatoba que tenía que recolectar todas las flores que encontrara germinando para que les diera nombre y forma para crear nuevos seres que volvieran a habitar nuestro mundo. Y mientras Huejatoba se encontraba transitando en distintas y lejanas regiones
la creación de nuevas especies, el Señor del Rayo bajó a intentar convencer a Masada de vivir un amaciato. Lo cierto es que ella se negó y, dentro de cierta furia confusa, el Señor del Rayo transformó a Masada en la estrella de la tarde. Y una vez que Huijatoba llegó buscando a su amada Masada y descubrió que era ya una estrella, cayó en tal estado de profundidad y de soledad que a partir de aquel entonces se dice que Huijatoba sube y baja montañas, transita por las barrancas con gran agilidad, y se dice que es el guardián de la nación tepehuana, que siempre acude en los momentos más críticos, sea por desastres naturales o por amenazas a esa sagrada nación. Así que si por alguna razón andan allá por Durango, no olviden que Huijatoba y Masada siguen coexistiendo bajo el cielo de ese bello estado de la República Mexicana. Bueno, pues espero que les haya gustado también este segundo segmento y pues les vamos a pedir de favor el equipo de La Otra Puerta y su servidor Gabriel Moreno que se suscriban, denle like y compartan. Vamos a pasar a nuestro tercer segmento de este programa y vamos a ir ahora a manejar un incidente que sucedió poco conocido al generalísimo José María Tecla Morelos y Pavón. Ese es su nombre completo y se dice que un 14 de junio de 1799 en el estado de Michoacán se encontraba José María Morelos pues organizando ciertas actividades en la parroquia que le había sido encomendada, cuando de pronto llegó un vecino, José Guillermo Huinconchea, a pedirle el favor de que le asistiera porque estaba presentando su esposa crisis muy fuertes y ya tenía mucho tiempo de blasfemar. Se transformaba su expresión. Llegaba a episodios de mucha violencia y además de abstracción para no comer, casi no dormía y su semblante cada vez a menos. José María Morelos simplemente no creyó tanto la historia, pero sugirió que se hicieran estudios médicos para ver una valoración seria y los médicos no lograron encontrar algún padecimiento, de tal manera que al ser tan reincidentes las visitas de este vecino con respecto a su esposa, María Candelaria, Morelos empezó a poner atención y citó a los parientes, amigos y vecinos de este matrimonio para escuchar sus testimonios. En algunos casos se decía que 14 años atrás, María Candelaria, la esposa de José Guillermo, salía corriendo de su casa en la noche, sobre todo de luna llena, y en cierta ocasión la encontraron literalmente clavada en un hoyo con lodo, en una noche de lluvia, prácticamente desde la cintura hasta la cabeza, dentro de ese hoyo con las piernas afuera. Y tuvieron que hacer un gran esfuerzo 5 hombres fuertes para poder sacarla de ese atolladero. Y también se dice que volaba, que podía emular el sonido de animales de forma siniestra, que se transformaba y que era capaz de causar muchos daños, además de las terribles y muy réprobas blasfemias con las que se refería cuando le preguntaban quién era. Estos testimonios de los conocidos de María Candelaria fueron una influencia importante para que Morelos empezara a documentar y pedir instrucción a las autoridades religiosas que procedía. Lo cierto es que dentro de los testimonios se decía que María Candelaria nunca había sido bautizada, y lo que se sabía dentro de las versiones familiares es que los padres, una vez que habían reunido cuando María Candelaria era una bebita, una vez que habían tenido ese recurso, se lo habían gastado en fiestas y habían tenido un comportamiento muy irresponsable y dejaron postergada la posibilidad de que María Candelaria recibiera ese sacramento. Lo cierto es que creció y a cierta edad ya presentaba ese tipo de experiencias, de tal manera que Morelos mandó pues un informe escrito de puño y letra, por ello se conoce esta historia,
Y las autoridades, antes de que respondieran, en una última visita que hizo María Candelaria con su esposo a Morelos, aquella parroquia, presentó una crisis tremenda en la cual vomitaba prácticamente fluidos muy extraños, ojos en blanco, palabras en otros idiomas de una extraordinaria fuerza, de tal manera que, como procedió Morelos, fue simplemente bautizarla. Y una vez que esa agua tocó el alma de María Candelaria, a partir de ese momento ella recuperó su lucidez. Ella siguió un camino digno en la vida, mientras José María Tecla Morelos y Pavón se incorporaba a la lucha independencista de México. Bueno, pues a veces la historia, lo insólito, lo espiritual y hasta lo diabólico tejen una sola trenza que hace que podamos nosotros accesar a información a través de esa ventana que está un poco más allá de la otra puerta. Esperamos que les haya gustado esta emisión y los esperamos en la próxima. Hasta entonces.